Amós 6, destrucción de Israel, versículo 1. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. El letargo de la falsa inmunidad y el colapso de los distinguidos. El texto irrumpe con un ay, hoy, que en la frecuencia del lenguaje sagrado no es un simple lamento, sino un decreto de causa y efecto. Con un valor en gematría de 11, este grito señala técnicamente aquello que está fuera de lugar, lo que sobra en el diseño original de los 10 mandamientos. Es el código de la transgresión y el exceso destructivo. El profeta está entonando un funeral para aquellos que todavía creen que su vida fluye correctamente, cuando en realidad ha sido infectada por una apatía profunda que nubla el juicio. El análisis detecta 2 estados de ceguera espiritual. Primero, los reposados en Sión. La raíz Sha'anán describe un estado de reposo arrogante. En la Jerusalén interior, Sión representa tu zona de supuesta seguridad espiritual. Esa complacencia del que dice, yo ya sé, yo ya estoy despierto, o yo soy de los buenos. Es la parálisis por comodidad, donde el agua de la conciencia se estanca y termina por pudrirse. Desde la Matrix histórica, esto se identifica como el momento del ciclo donde la élite se dedica al lujo, mientras los cimientos de su propia civilización se agrietan. Es el error de confundir la apariencia de paz con la verdadera protección interna. Luego encontramos a los confiados en el monte de Samaria. Aquí la raíz es batach, que significa seguridad, pero aplicada a un objeto falso, el monte, que simboliza el dogma, la estructura política o el respaldo financiero. La Matrix cizaña utiliza esto para convencernos de que nuestro estatus social o nuestra posición en el mundo es un escudo inexpugnable. Es la confianza ciega en las instituciones humanas en lugar de en la fuente de la vida, creyendo que un título o un apellido pueden detener las leyes de la realidad. Finalmente, el texto señala a los notables, nekbei. Etimológicamente, son los marcados o distinguidos, aquellos que el mundo señala como importantes. En nuestra mente, estos son los pensamientos dominantes que nos dicen que no necesitamos esforzarnos más. El término para principales, Reshit, tiene un valor de 911, recordándonos que lo que el orgullo humano considera como lo mejor o la cumbre es a menudo lo primero que colapsa cuando el ciclo de justicia se activa. Estamos ante una multitud que ha delegado su capacidad de ver la verdad en líderes y pensamientos que solo alimentan la soberbia, creyendo que están en la cima cuando solo están encabezando la lista de un cambio de era inminente. Versículo 2. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat. Descended luego a Gat de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. La auditoría de las fortalezas caídas y el espejo de la relatividad. Amós actúa aquí como un analista que obliga a los líderes a realizar un recorrido por centros de poder que ya han colapsado bajo el peso de su propia injusticia. El comando Pasad, Ivru, exige la actitud de un verdadero hebreo, aquel que tiene el valor de cruzar la frontera de su propia negación para procesar la realidad de los hechos de frente. Al señalar a estas 3 ciudades, el profeta nos muestra el destino final de quienes confiaron en las murallas del orgullo y en la fuerza bruta, solo para terminar desmantelados por las leyes de causa y efecto. El profeta nos invita a observar estos 3 estados de conciencia para desmantelar nuestra propia soberbia. Calne, la ilusión del acabado. Su nombre sugiere la idea de completado. Representa el estancamiento de quien cree que ya no tiene nada que rectificar, cerrando su mente a cualquier auditoría interna. Hamat, el recinto de la ira, significa
muralla o calor. Simboliza las defensas emocionales y los arrebatos de ira que utilizamos para protegernos cuando la verdad intenta señalar nuestras fallas de integridad. Gat, el lagar del pisotón, significa lagar, el lugar donde se pisa la uva. Representa el éxito y la prosperidad que se construyen pisoteando la dignidad del prójimo, una riqueza que termina agriándose por la falta de piedad. En este análisis, la extensión o frontera, Jebul, posee un valor numérico de 41, el mismo que la palabra madre, Em. Esto nos enseña una ley de la conciencia. Una frontera debería ser un límite que nutre y protege la identidad, tal como una madre cuida la vida. Sin embargo, cuando esa frontera se convierte en un muro de soberbia para excluir al hermano, el sistema de la realidad activa automáticamente el protocolo de rigor, Geburá, y juicio para restaurar el equilibrio. La Matrix cizaña despliega aquí su táctica más sutil, el engaño de la relatividad moral. Este hábito mental te induce a mirar hacia vecinos más oscuros para que tu propia sombra parezca luz. Es la anestesia del «al menos yo no soy como ellos». Una barrera que en tu Jerusalén interior impide detectar las grietas de tu propia muralla mental. Creerse una excepción a las leyes del colapso es el error fatal. Si esos grandes centros de poder fueron borrados por su desconexión con la ética universal, el éxito actual no es un escudo, sino una advertencia de lo que precede a la caída. Tu victoria real no se mide por ser mejor que el entorno externo, sino por la pureza de la intención que habita en tu interior. Si buscas validación en el fracaso ajeno, te conviertes en un simple observador de errores para olvidar que el único campo de batalla que importa es tu propia conciencia. El tour por las ruinas de Calne y Gat es el recordatorio final de que aquello que no da frutos de justicia es simplemente reciclado por el tiempo. Versículo 3. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, el engaño de la postergación y el asentamiento del orgullo. Este mensaje nos sitúa ante una contradicción interna muy peligrosa que solemos cargar en la conciencia. Por un lado, intentamos convencernos de que el momento de enfrentar las consecuencias de nuestros actos está lejano, mientras que por el otro, permitimos que el egoísmo y los hábitos de la soberbia se instalen permanentemente en nuestro interior. Al hablar de dilatar, nada, el texto se refiere al acto de intentar borrar de la mente la noción de que nuestras estructuras de falsa seguridad pueden colapsar. Es como utilizar nuestra inteligencia para construir muros de negación y así evitar mirar la realidad que tenemos de frente. La trampa de este engaño radica en decirnos que todavía hay tiempo, lo que provoca que bajemos la guardia y abandonemos la vigilancia necesaria para no perdernos en la comodidad y la indiferencia. La silla de la injusticia y el mando del ego, mientras la mente intenta alejar el problema, las acciones diarias están, en realidad, acercando la silla. Shevet. En la arquitectura de nuestra alma, esto representa otorgarle el mando y la autoridad de nuestra vida a la injusticia. Chamas. El trono de la iniquidad representa una existencia que se ha desconectado de su origen ético para llenarse de una profunda falta de piedad hacia el dolor ajeno. La ceguera voluntaria es similar a un caminante que avanza directo hacia un abismo, pero cierra los ojos convencido de que el impacto está a kilómetros de distancia. La invasión del núcleo. Al permitir que la falta de integridad se siente a nuestra mesa, introducimos una toxicidad que termina por pudrir nuestro entorno más íntimo. Al final, ese día malo no es un accidente externo o un golpe de mala suerte, sino la manifestación física y la cosecha inevitable de todo aquello que hemos invitado a gobernar nuestro corazón cada día.
El sistema de la realidad nos advierte que el colapso de nuestros palacios de marfil es la respuesta técnica a la injusticia acumulada que hemos decidido ignorar. Para habitar en la verdadera libertad de la Jerusalén interior, es urgente quitarle el trono al orgullo de manera inmediata. Dejar el cambio de rumbo para después es, precisamente, lo que garantiza que el desastre termine por alcanzarnos. No existe un futuro de paz si permitimos que la soberbia siga dictando nuestras decisiones en el presente. La única salida es realizar un shup, volver, recuperando la transparencia original antes de que el peso de nuestras propias mentiras nos impida caminar. Versículo 4. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. El aislamiento sensorial y el banquete de la indiferencia. En esta fase del análisis, Amós nos introduce en la atmósfera de una comodidad extrema que actúa como un inhibidor de nuestra frecuencia espiritual. El texto describe a quienes buscan refugio en camas de marfil, Shen, un término que en la raíz hebrea significa literalmente diente. El marfil es un material frío, rígido y extraído de la muerte. Representa un estado de aislamiento sensorial donde el ser humano se rodea de trofeos de lujo para no sentir el suelo de la realidad ajena. Técnicamente, la numeración del marfil es 350, cifra que coincide con la palabra paja, cash, revelando que, ante la inspección de la verdad, esta seguridad basada en el lujo tiene la misma fragilidad que un rastrojo seco destinado a desaparecer ante el fuego del juicio. El diagnóstico de la Jerusalén interior se vuelve más crudo al describir cómo estas personas se desparraman, shrushim, sobre sus lechos. Esta raíz hebrea se vincula con aquello que se echa a perder o emite un mal olor. No se trata de un descanso con propósito, sino de una laxitud moral donde la conciencia pierde su forma y se pudre en la autocomplacencia. Al mismo tiempo, consumen los corderos y novillos del engordadero, extrayendo lo mejor de los recursos disponibles para satisfacer caprichos inmediatos. La Matrix cizaña utiliza este patrón de parasitismo para que la élite consuma la semilla o el futuro de la comunidad en placeres pasajeros. Alimentar el ego con lo más tierno y selecto tiene un valor de 440, cifra que coincide con la palabra muerte, met, advirtiéndonos que se está fortaleciendo la identidad falsa mientras la verdadera esencia muere por inanición espiritual. Hoy, estas camas de marfil representan nuestras burbujas de confort, el consumo desmedido, la distracción constante o la indiferencia que nos susurra que merecemos vivir de espaldas al sufrimiento del otro. El orgullo inyecta este pensamiento para que ignoremos el quebrantamiento de José, esa porción sagrada de nuestra alma que sostiene la integridad a pesar de la asfixia del mundo. Un caminante espiritual con la conciencia pesada y engordada por el placer sensorial es incapaz de sostener la rectitud necesaria para discernir la verdad. La historia nos recuerda que poco después de que este lujo estuviera en su apogeo, quienes lo disfrutaban terminaron despojados de todo. El sistema de la realidad te advierte: abandona el lecho de la autocomplacencia antes de que el ciclo de causa y efecto se cierre y la dureza de la realidad física sustituya la seda de tu anestesia. Versículo 5. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales, como David. El protocolo de la distracción sonora y el ruido blanco del ego. En este nivel de la infraestructura de la conciencia, el análisis detecta el uso del sonido y la palabra como un anestésico social altamente sofisticado para silenciar la percepción interna. El término gorjear, haportim, se refiere técnicamente a la fragmentación de la atención.
es un procesamiento de ideas ociosas e improvisaciones vacías que saturan el canal de comunicación para que el ser humano no tenga que enfrentar el silencio de su propia conciencia. Mientras operan la flauta o el arpa, Nebel, el sistema registra que sus almas entran en un estado de insensatez o marchitamiento, Naval, perdiendo su vitalidad tras una estética de lujo y formas externas. En tu Jerusalén interior, esto representa el parloteo mental incesante, el uso del ruido blanco, entretenimiento constante, charlas triviales o distracciones banales, como un muro de negación para no escuchar la voz de la honestidad ni el quebrantamiento del entorno que los rodea. La anomalía más grave es el intento de invención, chashbu, o diseño intelectual aplicado al desvío de la conciencia, buscando una justificación para su conducta. Al intentar actuar como David, se aplica una técnica de camuflaje bajo una etiqueta sagrada para validar el ego. David, cuyo nombre tiene un valor de 14, que simboliza la mano que actúa con rectitud, utilizaba la música para alinear el espíritu con la fuente y expulsar las frecuencias de la discordia. Sin embargo, estos hombres aplican un diseño mental, chashbu, para crear nuevas formas de ocio que solo alimentan su propia vanidad. Es el engaño espiritual de hoy. Usar ritos, cánticos o prácticas místicas como un accesorio de prestigio para sentirse avanzados, mientras el compromiso ético está apagado. Si tu creatividad o tu práctica espiritual no funcionan como una herramienta para cortar la autocomplacencia, solo estás instalando una banda sonora de espiritualidad de diseño para el funeral de tu propia paz interior. Versículo 6. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Protocolo de anestesia y la profanación de la entrega sagrada. En esta fase crítica, el análisis detecta una distorsión profunda en el uso de los elementos de la vida. Los líderes no beben en copas ordinarias, sino en tazones, misrekei, un término que en la raíz hebrea se refiere a los cuencos de aspersión, diseñados originalmente para funciones sagradas de purificación. Al utilizar estos recipientes destinados a la elevación espiritual para la simple embriaguez, el ser humano realiza una alteración de su energía vital. Convierte las herramientas de limpieza interna en instrumentos para la satisfacción del placer sensorial extremo. Beben el vino, cuyo valor en gematría es 70, igual a la palabra sod o secreto, en dosis industriales para ahogar la verdad de su propia vacuidad, saturando sus sentidos con una sobrecarga de estímulos que actúa como un muro de negación contra la frecuencia de la verdad. Simultáneamente se ungen con los aceites primordiales, Reshit Shemanim, un código de distinción reservado originalmente para la autoridad espiritual y el servicio. El orgullo utiliza aquí el patrón de la apariencia externa, el uso de ungüentos, estatus, filtros de imagen o falsa espiritualidad para perfumar una realidad interna que ya manifiesta los signos de la decadencia. Es el intento de decorar la fachada de un templo interior que está en ruinas, invirtiendo toda la capacidad de atención en la capa externa para ocultar que la conexión con el origen está rota. Este narcisismo estético impide detectar el mal olor de la injusticia, convirtiendo la conciencia en una identidad perfectamente maquillada, pero carente de vida real. La tragedia final se revela en la total indiferencia ante el quebrantamiento de José. En el lenguaje de la esencia, el nombre José, Joseph, y Sion, comparten el mismo valor numérico de 156. Esto establece una ley inmutable en la Jerusalén interior. Es imposible conectar con la fuente sagrada, Sion, si se ignora la fractura de la fraternidad y la justicia, José,
El no afligirse, lo nechlu, literalmente no enfermarse, indica que el sensor de la empatía ha sido desactivado por el exceso. Habitar en una celebración constante mientras el sistema de convivencia se colapsa es la prueba de que la conciencia ha sido colonizada por la indiferencia. Si el dolor del prójimo ya no altera tu paz ficticia, es que tu brújula interna ha dejado de funcionar ante el encuentro inevitable con la honestidad. Versículo 7. Fin de esta parte. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres, el destierro de la identidad falsa y el fin del simulacro. Aquí, el sistema de la realidad ejecuta una consecuencia con una ironía ética devastadora. Aquellos que se autoproclamaron como la cabeza de la sociedad ahora mantienen su rango, pero cambia la dirección de su marcha. Serán los primeros en la fila de la cautividad. En la raíz hebrea, la palabra para exilio o cautiverio, gala, significa literalmente desnudarse o revelar. Esto nos enseña que el cautiverio no es solo un desplazamiento físico, sino una operación de limpieza profunda que retira todas las capas de prestigio, lujo y perfume tras las cuales se escondía la falta de integridad. Al quedar despojados de sus falsas seguridades, se revela la fragilidad de un alma que dependía totalmente de su entorno de confort para sostener su identidad. El estatus que antes era su orgullo se convierte ahora en la marca que los identifica para ser los primeros en enfrentar la realidad desnuda de sus actos. El banquete de excesos y el estrépito de los placeres llegan a su punto de interrupción definitiva. En tu Jerusalén interior, esto representa el colapso del simulacro, el momento en que la anestesia del entretenimiento masivo deja de hacer efecto y te quedas a solas con el vacío de tu propia falta de propósito. El orgullo te vendió un liderazgo de fachada para que tu caída arrastrara todo tu entorno. Al no haber cultivado la espada del discernimiento durante el tiempo de abundancia, la mente queda ahora como rehén de las sombras que uno mismo alimentó con la indiferencia hacia el prójimo. La historia confirma que el ciclo de la falsa paz siempre termina con el colapso de la élite que ignoró la justicia, demostrando que, en este manual técnico de la conciencia, el privilegio sin responsabilidad es simplemente una reserva prioritaria para el próximo encuentro inevitable con la verdad.